Hola a todos, amantes de los animales y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos apasiona profundamente, el amor y el activismo por los animales. Sabemos que muchos de ustedes comparten esta misma pasión, y por eso estamos emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos cómo podemos marcar una diferencia real en la vida de nuestros amigos peludos, emplumados y escamosos. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invitamos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a crecer y a poder seguir trayéndoles contenido que esperamos les inspire y les informe. Vivimos en un mundo donde la coexistencia entre humanos y animales es más crucial que nunca. A menudo pensamos en el amor que sentimos por nuestras mascotas, esa conexión incondicional que nos brindan. Pero el amor por los animales va mucho más allá de los confines de nuestros hogares. Se trata de reconocer su valor intrínseco, su derecho a vivir una vida libre de sufrimiento y explotación, y de tomar acciones concretas para protegerlos y defenderlos. Hoy vamos a desglosar qué significa realmente el amor y activismo por los animales, cómo podemos incorporar este sentimiento en nuestras vidas diarias y, lo más importante, cómo podemos convertir esa empatía en acciones significativas. Empecemos por definir lo que entendemos por amor por los animales. No se trata solo de acariciar a un perro o darle de comer a un gato. Es una comprensión profunda de que estos seres sintientes experimentan emociones, dolor, alegría y miedo, al igual que nosotros. Es adoptar una perspectiva ética que los incluya, reconociendo que no son meros objetos a nuestra disposición, sino individuos con sus propias necesidades y su propia dignidad. Este amor nos impulsa a cuestionar las prácticas que les causan daño, desde la forma en que se producen los alimentos hasta la manera en que se utilizan los animales en entretenimiento o investigación. Pero el amor por sí solo, a veces no es suficiente. Aquí es donde entra en juego el activismo. El activismo por los animales es la acción que tomamos para proteger y mejorar la vida de los animales. Puede manifestarse de muchas formas, desde gestos pequeños y personales hasta esfuerzos colectivos a gran escala. No todos podemos ser activistas a tiempo completo, pero todos podemos ser activistas a nuestro nivel, haciendo lo que esté a nuestro alcance. Una de las formas más directas y accesibles de activismo es a través de nuestras elecciones de consumo. Piensen en la alimentación. La industria cárnica y láctea, en particular, a menudo implica prácticas que son cuestionables desde el punto de vista del bienestar animal. Explorar alternativas basadas en plantas, ya sea reduciendo el consumo de productos de origen animal o adoptando una dieta vegana, es un acto poderoso de compasión y activismo. No se trata de juzgar a nadie, sino de informarse y tomar decisiones conscientes. Cada vez que eliges una opción vegetal, estás enviando un mensaje al mercado y, más importante aún, estás reduciendo la demanda de productos que pueden implicar sufrimiento. Y no se trata solo de la dieta, también podemos considerar la ropa que vestimos, los productos que compramos y el entretenimiento que consumimos. Buscar marcas que sean libres de crueldad, que no utilicen materiales de origen animal o que no involucren la explotación animal en sus procesos, es una forma de activismo silencioso pero efectivo. Otra área fundamental es la adopción y el rescate. Hay millones de animales en refugios y organizaciones de rescate esperando un hogar. Adoptar un animal no solo te brinda la alegría inmensa de tener un compañero leal, sino que también libera espacio en el refugio para otro animal necesitado. Si adoptar no es una opción para ti en este momento, considera ser voluntario en un refugio local. Tu tiempo y dedicación pueden marcar una gran diferencia en la vida de esos animales. Desde pasear perros hasta limpiar jaulas o simplemente ofrecerles compañía y cariño, tu ayuda es invaluable. La educación es una herramienta potentísima en el activismo por los animales. Cuanto más sepamos sobre las necesidades de los animales y los problemas que enfrentan, mejor equipados estaremos para defenderlos. Esto implica informarse sobre temas como la caza furtiva, el tráfico de especies, la experimentación animal, la tauromaquia, los circos con animales y la crueldad doméstica. Una vez que estamos informados, podemos compartir ese conocimiento con otros. Hablar con amigos y familiares, compartir artículos y documentales en redes sociales, y participar en conversaciones informadas son formas cruciales de difundir la conciencia. Recuerden, la ignorancia es a menudo la raíz de la crueldad, y la información es la antítesis de la ignorancia. El activismo también puede implicar la participación cívica. Esto puede significar firmar peticiones, contactar a nuestros representantes políticos para expresar nuestra preocupación
pasión sobre leyes que afectan a los animales, o incluso participar en manifestaciones pacíficas. Apoyar leyes más estrictas contra el maltrato animal, promover la esterilización y castración para controlar la sobrepoblación de mascotas, y abogar por la prohibición de prácticas crueles son metas importantes que podemos perseguir colectivamente. No subestimen el poder de una voz unida. Y para aquellos que tienen una voz más fuerte y un alcance mayor, el activismo puede tomar la forma de crear contenido como este vídeo. Compartir historias, crear conciencia sobre campañas, o incluso iniciar tus propias iniciativas de recaudación de fondos para organizaciones benéficas de animales son maneras fantásticas de amplificar el mensaje. A veces, una sola historia conmovedora puede inspirar a miles de personas a actuar. Es importante recordar que el activismo por los animales no tiene por qué ser un camino solitario. Unirse a grupos de activistas, tanto en línea como en persona, puede proporcionar un sentido de comunidad y apoyo. Trabajar juntos nos hace más fuertes, nos permite compartir ideas, estrategias y recursos, y nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Es en la colaboración donde a menudo encontramos la fuerza y la inspiración para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora hablemos de cómo integrar este amor y activismo en nuestra vida diaria de una manera sostenible. No se trata de sentirnos abrumados o culpables. Se trata de hacer cambios graduales y conscientes que se alineen con nuestros valores. Empieza pequeño. Tal vez sea incorporar un día a la semana sin carne, o investigar marcas de cosméticos libres de crueldad la próxima vez que necesites reponer tu neceser. Cada paso, por pequeño que sea, suma. Y celebra tus logros. Cada vez que tomas una decisión más ética, reconoce el impacto positivo que estás teniendo. También es fundamental cuidar de nosotros mismos en este camino. El activismo puede ser emocionalmente agotador. Ver el sufrimiento de los animales puede ser desgarrador. Es vital encontrar formas de lidiar con estas emociones, ya sea a través de la meditación, el ejercicio, el apoyo de amigos o la desconexión temporal cuando sea necesario. El activismo efectivo requiere que estemos bien, tanto física como mentalmente. No podemos ayudar a otros si nos agotamos. Consideren el impacto a largo plazo. El activismo por los animales es un maratón, no un sprint. La verdadera transformación a menudo ocurre a través de la persistencia, la paciencia y la educación continua. No esperen cambios de la noche a la mañana, pero sigan comprometidos. Su dedicación constante es lo que marca la diferencia a lo largo del tiempo. Otro aspecto importante es la empatía interespecies. Esto significa extender nuestra compasión más allá de los animales domésticos y considerar a los animales salvajes, a los animales de granja y a los animales utilizados en diversas industrias. Cada uno de ellos merece nuestra consideración y protección. Entender las amenazas específicas que enfrentan diferentes especies nos ayuda a enfocar nuestros esfuerzos de activismo de manera más efectiva. Por ejemplo, si te apasionan los elefantes, puedes investigar organizaciones que luchan contra la caza furtiva o el tráfico de marfil y encontrar maneras de apoyarlas. Pensemos en la educación de las futuras generaciones. Hablar con los niños sobre el respeto por los animales, enseñarles a ser amables con todas las criaturas, y darles el ejemplo de un comportamiento ético hacia los animales es una inversión invaluable en el futuro. Los niños tienen una capacidad innata para la empatía, y nutrir esa empatía desde temprana edad puede cultivar una generación de adultos compasivos y activistas. Y cuando hablamos de activismo, no olvidemos el poder de la positividad. Si bien es crucial abordar los problemas y la crueldad, también es importante celebrar las victorias, las historias de rescate exitosas y el progreso que se está logrando. Mantener una perspectiva optimista y enfocada en las soluciones puede ser más inspirador y motivador para las personas que una constante exposición a noticias negativas. Hay tantas formas de involucrarse. Si eres bueno escribiendo, podrías escribir cartas a las editoriales de periódicos locales o a las empresas sobre temas de bienestar animal. Si eres creativo, podrías diseñar infografías o vídeos cortos para educar a otros. Si eres organizado, podrías ayudar a coordinar eventos de recaudación de fondos o campañas de recolección de firmas. Cada habilidad, cada talento puede ser puesto al servicio de esta causa. Y para aquellos que aún no están seguros por dónde empezar, les sugiero que comiencen por informarse. Vean documentales, lean libros, sigan a organizaciones y activistas confiables en redes sociales.
A medida que su conocimiento crezca, su pasión se intensificará y surgirán naturalmente las oportunidades para actuar. No se trata de hacer todo a la vez, sino de dar el primer paso. Hoy seguir avanzando. En resumen, el amor por los animales es una profunda conexión emocional y ética que reconoce su valor intrínseco. El activismo por los animales es la acción que tomamos para protegerlos y mejorar sus vidas. Hemos explorado diversas formas de incorporar esto en nuestras vidas, desde nuestras elecciones de consumo y voluntariado, hasta la educación y la participación cívica. Hemos hablado de la importancia de empezar pequeño, cuidar de nosotros mismos y mantener la persistencia. Esperamos que este vídeo les haya inspirado y les haya brindado algunas ideas concretas sobre cómo pueden marcar la diferencia. Cada uno de ustedes tiene el poder de ser un agente de cambio en la vida de los animales. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje hoy. Realmente apreciamos su tiempo y su dedicación a esta importante causa. Nos encantaría saber qué piensan. ¿Cuáles son sus formas favoritas de mostrar amor y practicar activismo por los animales? ¿Tienen alguna historia que quieran compartir o alguna pregunta que les gustaría hacernos? Por favor, déjenos sus comentarios a continuación. Su participación es muy valiosa para nosotros y para toda la comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que más personas se unan a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Juntos podemos crear un mundo mejor para todos los seres sintientes. Hasta la próxima.